Bueno, hace como 45 años, un arqueólogo descubrió un antiguo altar en el monte Ebal. Era un altar redonda de diámetro como 2 metros y construida con piedras sin cortar. El altar ha sido fechado alrededor de 1400 a.C. y es muy probable que sea un altar que el mismo Josué construyó. Aquí está el altar, aquí está en azul, con una estructura alrededor que fue construida más tarde. Josué capítulo 8, 30 y 32. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, servo de Yahvé, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. Allí sobre las piedras Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Josué siguió las instrucciones del profeta Moisés, donde 2 montañas representaban la bendición por obedecer y la maldición por desobedecer. Ebal era la montaña de la maldición. En 2022 se descubrió una pequeña amuleto en el monte Ebal, que puede ser una de las inscripciones hebreas más antiguas jamás descubiertas. Fechado dentro de 200 años del altar, pronuncia una maldición de Dios Yahvé. Y bueno, como en las escrituras hebreas voy a usar el nombre Yahvé, como la mayoría de ustedes saben, es escrito como Jehová en algunas Biblias o Señor en mayúsculas en algunas Biblias, pero creo que es un poco más claro usar la palabra más cerca del hebreo. Y hemos hablado de eso antes, no voy a repetir. Pero bueno, en estas rocas tenemos evidencia directa de que los libros de Josué, Deuteronomio, son historia real, ¿no? Y no estamos sorprendidos como cristianos, sabemos que esta es la palabra de Dios. Pero qué increíble sería tocar algo que tal vez Josué tocó, ¿no? O ver el lugar, las mismas piedras. Pero vamos a tocar algo aún más increíble, las mismas palabras del gran profeta Moisés. Me hace pensar en Deuteronomio 30, 14. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y así vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, y lo que me gustaría hacer hoy es darnos algunas herramientas generales para entender el libro entero. Y también vamos a estudiar los primeros versículos del libro. Y pueden usar estas notas para recordarles lo básico en las semanas y meses venideros, ¿no? Y mira, tenemos mucho de qué hablar. Hoy nuestro propósito, como siempre, es conocer a ¿quién? A Cristo, ¿verdad? Y crecer para amarlo más. Y eso significa conocer su palabra, como hemos hablado esta mañana. Y 2 cosas relacionadas, ¿no? Me gustaría que cada persona aquí fuera capaz de abrir la Biblia en cualquier capítulo y saber dónde está y cómo entenderla. ¿Sí? Y también necesitamos ser capaces de saber dónde encontrar sabiduría y comprensión sin importar dónde esté. Y si alguien viene a ti y dice, tengo una pregunta sobre el matrimonio, o la Trinidad, o la ciencia, o el gobierno, ¿a dónde vas? ¿A qué libro? ¿A qué capítulo? ¿Sí? Todos aquí necesitan ser capaces de manejar y usar la espada de toda la palabra de Dios con habilidad.
Y de hecho hemos hablado de tal vez hacer un seminario de todo un día para hablar sobre toda la Biblia y tal vez lo haremos si hay interés. Pero veamos este libro, el libro de Deuteronomio. Empecemos desde el principio, Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Astorot y Tesahar. Y así comienza el quinto libro de la Biblia, el último libro de Moisés, el último libro del Pentateuco. Deuteronomio es el octavo libro más largo de la Biblia, un poco más grande que Lucas y aproximadamente el doble del tamaño de Marcos. El año es alrededor de 1400 antes de Cristo y así en sus notas. El nombre del libro es interesante. Deuteronomio viene del griego al latín, a español, y significa segunda ley. En realidad es un malentendido de Deuteronomio 17-18 que habla de una copia de la ley, no de una segunda ley. El título en hebreo, Devarim, es mejor y viene de la primera frase del libro. Estas son las palabras. Devarim es palabras. Pero el título es de más tarde, no es inspirado, ¿verdad? Y bueno, nos moveremos hacia adelante y hacia atrás a través de las páginas de sus notas mientras hablamos sobre todo el libro como un todo y también los primeros versículos. Hablaremos de la palabra clave más tarde. Hemos hablado un poco sobre por qué nos gustaría estudiar libros completos de la Biblia, pero ¿por qué Deuteronomio? Es un libro de leyes antiguas de un pueblo antiguo, ¿no? Y creo que he mostrado esta imagen antes. Pero es una imagen de las conexiones o referencias cruzadas entre los libros de la Biblia. Cada libro está conectado. Creo que Deuteronomio está aquí más o menos. Pero cada libro es conectado a través de la Biblia, ¿no? Como puedes ver. Aquí podemos ver las conexiones entre cada capítulo de Deuteronomio y todos los libros de la Biblia. Aquí al otro lado. Los libros a la derecha son abreviaturas de inglés, pero tienen la idea, ¿verdad? ¿Okay? Aquí están todos los libros y una conexión entre ese capítulo. No pueden leerlo bien, pero aquí están todos los capítulos de Deuteronomio y conexiones con otros libros de la Biblia. Muchas conexiones, ¿no? Un profesor cristiano de un seminario bíblico enseñó el Antiguo Testamento por años y años. Eventualmente se convenció tanto de que todo el Antiguo Testamento estaba basado de Deuteronomio que cambió su curso entero para comenzar con Deuteronomio. Y sabemos que el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento, entonces podemos ver qué tan importante es el libro de Deuteronomio, ¿no? De hecho, es uno de los libros más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento ¿qué piensan? ¿Qué citan más del Nuevo Testamento? ¿Qué libro del Antiguo Testamento? ¿No saben? Adelante. ¿No? Isaías, Salmos y Deuteronomio. Jesús lo citó de Deuteronomio, los apóstoles lo citaron. Si quieres entender el contexto de lo que estaban diciendo, necesitas entender el libro, ¿no? Hay una razón por la que el salmista dice una y otra vez, amo tu ley, ¿no? Salmo 119 y 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. En este libro, en el libro de Deuteronomio, enteramos de muchos temas, tales como cómo tratar a los miembros de nuestra familia,
¿Cómo pensar en los muertos y también en las brujas, profetas y limpiezas espirituales? ¿Cómo pensar en el género y la transexualidad? ¿Cómo deberían funcionar los gobiernos y los tribunales si este libro puede afectar su voto? ¿No? Lo que Dios piensa sobre la inmigración y las leyes de inmigración. ¿Okay? ¿Cómo hacer renovaciones en la casa o trabajar en la infraestructura pública? ¿Cómo hacer juicios? Y eso nos puede aplicar en muchas esferas de la vida, ¿no? La familia, el trabajo. Y cómo debemos responder personalmente a Dios. Y mucho más. Sobre todo aprenderemos cómo es Dios, ¿no? Dios es fiel. Dios es eterno. Dios es justo. Dios es sabio. Hay pocas cosas más importantes para nosotros que conocer a Dios, ¿no? Como dice en Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y así Moisés comienza con algunos antecedentes básicos. Empezamos en el versículo 1 de nuevo. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Asarot y Isahar. Hay 11 días de camino desde Horeb hasta Cades Barnea por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que Yahvé le había ordenado que les diera, después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Como dije, estos alrededor de 1400 antes de Cristo, hace unos, ¿qué sería? 3600 años. Es invierno, alrededor de enero o febrero. El pueblo de Israel está justo al lado este del Jordán, en la llanura de Moab, hoy es parte del país de Jordania. Y eso es increíble, ¿no? Monte Horeb es donde Israel recibió la ley, también se llama ¿qué? ¿Dónde recibió la ley? Sinaí, ¿verdad? Monte Sinaí. Fue un viaje de 11 días desde el monte Horeb hasta Cades Barnea, la frontera del sur de la tierra prometida. 11 días, ¿sí? Y el viaje les llevó 40 años, o bueno, 38 años después de salir del monte Sinaí. Y bueno, la mayoría de ustedes saben por qué, ¿no? Moisés nos dará la historia más tarde, pero fue debido a la incredulidad y la rebelión del pueblo. Ellos acaban de tener dos grandes batallas y escucharemos más sobre ellos más tarde. No vamos a hablar de ellas hoy. Pero ahora el pueblo de Israel está listo para cruzar el Jordán. Moisés tiene 120 años y está a punto de morir. Bueno, digo a punto de morir, pero es tan fuerte físicamente como siempre. Y tengo la sensación de que su tiempo cara a cara con Dios renovó su vida de una manera especial, ¿no? Pero de todos modos, aquí está el primer historiador del mundo pasando la historia de la nación a la generación más joven. El versículo 5. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. Yahvé, nuestro Dios, nos habló en Horeb y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Vuélvanse y pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los amorreos
y a todos sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que Yahvé juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ellos. Bueno, esta es una descripción básica de la tierra que Dios prometió dar a Abraham, Isaac y a Jacob, los antepasados de estas personas. Y aquí hay una mapa para darle una idea de dónde se encuentran estos lugares. La región de los amorreos, no puedes ver bien, pero las montañas inferiores y la Transjordania, más o menos esa zona. El Arabá es una zona un poco más grande. Montes y valles habla más del norte. Negev es el desierto del sur, no puedes ver todo, pero aquí dice Negev, ¿ok? Es ese desierto aquí está Cades Barnea, que hemos hablado. Obviamente la costa. Y la tierra de los cananeos, estamos hablando del norte como Galilea, esta zona. El Líbano, aún más al norte, y el río Éufrates está aquí. Entonces tenemos un lugar, una región más grande aquí. Pero es un territorio muy específico, ¿no? Una promesa de Dios, una promesa que aún no ha sido completamente cumplida. Veremos un cumplimiento en el reino de Cristo en el futuro. Pero estamos viendo un cumplimiento parcial en los libros de Deuteronomio y Josué. He aquí un principio de la realidad de que hemos hablado antes, ¿no? Todo comienza con la palabra de Dios, ¿no? Eso es cierto para toda la creación, pero también es cierto para cosas más pequeñas, como las promesas o los mandamientos de Dios. Dios juró dar esta tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Juró, ¿no? Esa es la promesa firme de Dios, la palabra de Dios. Y cuando hay una promesa en la Biblia, la gente debe tener una respuesta. A veces pensamos, qué bonitas y hermosas las promesas de Dios. Sí, pero ¿su respuesta? ¿Verdad? En el caso de Israel, aquí está: entren y tomen posesión de la tierra. Su respuesta. Promesa, la tierra. Respuesta, tomarla. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos una promesa, deberíamos preguntar cuál es nuestra respuesta. Esta fue una promesa para Israel, obviamente, no para nosotros. Pero podemos ver que su respuesta fue tomar lo que Dios les había dado. Y ahora Moisés va a dar la historia de la nación hasta el capítulo 4. Deuteronomio es un libro grande, entonces vamos a estudiarlo poco a poco en secciones, ¿no? Con unas pausas en medio para volver al Nuevo Testamento por un rato. Y esa es la primera sección, una introducción histórica que estudiaremos este mes y el mes que viene, primero Dios. Y tenemos las secciones generales en sus notas, el contexto del libro, 1 a 4, que ya hemos leído, el primer discurso de Moisés sobre la historia de la nación, ¿no? El segundo discurso de Moisés, o el pacto siniático. El tercero discurso de Moisés, un otro pacto, eso es interesante. Y los eventos finales, el cántico y la bendición de Moisés. Así que esencialmente este libro está compuesto de 3 sermones de Moisés, con el cántico y la bendición al final del libro. Lo que va a ser en la parte más grande, que es
obviamente el segundo discurso, es hablar de los 10 mandamientos, creo que está en el capítulo 5, y después predicar sobre ellos. Los 10, uno por uno. Bueno, ya van a entrar en la tierra prometida, cómo deben aplicar estas 10 leyes en sus vidas en la tierra, ¿no? Y observen algo aquí, esto les ayudará a recordar cómo encaja este libro en la Biblia. ¿Cuáles son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento? Nuevo. Ajá, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Muy bien, correcto. 4 evangelios, ok. En los evangelios encontramos a Jesús, su historia, ¿no? Y aprendemos acerca de su salvación, y Él nos enseña sobre cómo vivir en el reino de Dios, ¿no? 4 libros basados en la historia de esta nueva revelación del Hijo de Dios, Cristo Jesús, ¿no? Después tenemos un 5º libro de historia, que es Hechos, ¿verdad? Hechos. Y Hechos es un libro de transición. Jesús ha ascendido al cielo y la iglesia ha comenzado, pero gradualmente se está convirtiendo en lo que Dios quiere que sea. Y hay muchas cosas en Hechos que son inusuales y especiales para este tiempo de transición entre la nueva revelación del Hijo de Dios y la vida normal de la iglesia que vemos más en las epístolas. Y ahora tenemos los 4 primeros libros del Antiguo Testamento que son bonitos. Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, eso es el 5º, ¿verdad? Ok, y leemos la historia de la nueva nación de Israel, su salvación, la nueva, las leyes que reciben, los comienzos del mundo y de la nación en el libro de Génesis, ¿verdad? Su salvación y el pacto en Éxodo. Y cómo deben vivir en santidad, Levítico, y sus peregrinaciones en el desierto en Números, ¿verdad? Y después de los primeros 4 libros tenemos un libro de transición. La nación es ahora libre de Egipto, tienen una nueva ley, pero aún no están en la tierra. No son exactamente lo que van a llegar a ser, ¿no? Y así el libro mira hacia atrás a lo que ha sucedido y hacia adelante a su futura vida en la tierra. Es un libro de transición. Y justo en medio de este libro, del libro de Deuteronomio, en toda la historia, en todas las leyes y los mandamientos, de repente, casi exactamente en medio del libro, como la cumbre de una montaña, tenemos el Mesías. En el capítulo 18, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, como Moisés, te levantará Yahvé tu Dios, a él oirán. Deuteronomio es casi como toda la historia del mundo en un libro, o más toda la historia de la nación de Israel en un solo libro, ¿no? Y es una historia a menudo de rebelión y fracaso. Y así es una historia continua de la maldición sobre la humanidad. Pero algo viene, ¿no? Después de todas las profecías sombrías y la maldición, Dios dice cosas como estas, 30, versículo 6. Además, Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios mismo cambiará tu corazón. Esto es mirar hacia adelante, más allá de la ley y su condenación, a una salvación completa de Dios. Capítulo 32, 43. Yahvé hará expiación por su tierra y su pueblo. Él cubrirá
y perdonará su pecado. Ajá. Este es a menudo un libro oscuro, pero mantén tu ojo en la luz, en la distancia. ¿Sí? Y de hecho todo el libro, cada capítulo apunta al Señor Jesús. ¿Dónde está ese profeta que ha de venir? El escritor tiene sus ojos en eso, en el medio del libro y al final. Él anhela algo, ¿no? Cuando el libro llega a su fin, Moisés finalmente muere. El gran dador de la ley. Aquel que hizo señales y prodigios. El librador, el gran profeta Moisés, se ha ido. ¿Dónde está el profeta prometido? El fin del libro 34, 10 a 12. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé conocía cara a cara, nadie como él, por todas las señales y prodigios que Yahvé le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. El profeta futuro no está aquí todavía. ¿Sí? Ahora, a la luz de la palabra de Dios, el Mesías venidero, ¿qué se suponía que debía hacer la gente? Eché un vistazo rápido al libro para descubrir cuáles eran algunos de los imperativos comunes a través del libro. Y bueno, si hay una palabra clave del libro, tal vez sería recordando, recordar, acordarse, no olvidarse. Estos son mandamientos constantes en este libro. Recuerden lo que Dios ha hecho. Recuerden su pacto con Él. Recuerden que eran esclavos. Recuerden que Dios los liberó. Recuerden los juicios y castigos de Dios. Recuerden sus mandamientos. Recuerden sus bendiciones. Y más que todo, simplemente acuérdate de Yahvé, tu Dios. Otra cosa importante, no tendrán temor del hombre, pero temerán a Yahvé, su Dios. Un contraste súper importante en Deuteronomio. De hecho, 10:20, temerás a Yahvé tu Dios, le servirás, servir a Dios, adorar a Dios, otro tema importante. Y lo que has visto y aprendido, debes enseñar y compartir a otros. Enseñan a sus hijos y se enseñan unos a otros las palabras de Dios. Y tal vez esto te sorprenda, pero hay muy pocos libros que hablan tanto sobre el amor como Deuteronomio. Es un tema muy común en este libro. De hecho, recientemente nos hemos enfocado en 3 de los mayores libros en la Biblia sobre el amor. Juan, Primera de Corintios y Deuteronomio. Escuché una historia de un profesor de la Biblia que estaba escribiendo un comentario sobre el libro de Deuteronomio, y una señora se acercó a él y le dijo: ¿por qué está perdiendo su tiempo con Deuteronomio? ¿Por qué no podemos centrarnos en cosas más importantes como amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Sí, ¿de qué libro es? Sí. En este libro es el amor de Dios por la gente y su amor por Él, ¿no? 10, 12 a 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti, Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Bueno, está en sus hojas.
Pero ese es un excelente resumen de todo el libro, ¿no? Moisés está enseñando y se supone que la gente escucha. Y eso significa hacer, obedecer, aprender, guardar los mandamientos. Moisés está predicando un sermón a su pueblo. Ese libro nos enseña mucho sobre cómo escuchar un sermón. Ahora los israelitas en este momento tuvieron un sermón inspirado. No tenemos sermones inspirados aquí, pero recibimos la inspirada palabra de Dios, ¿verdad? Cada domingo. Como hemos escuchado en 30:14, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Pero tenemos que oír, es decir, oír para obedecer. No es oidores, como en Santiago 1, sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Y leemos de oidores también en Romanos 2 esta mañana, ¿no? La idea de oír en Deuteronomio es oír para obedecer. 4:10. Recuerda el día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. Ahí está, ¿no? Oír, aprender, temer, enseñar. He tenido el privilegio de estar en muchas iglesias, en muchos países, en varias partes de México, y a veces la predicación es increíble, a veces muy mal, a veces hay errores. Pero ¿cómo debemos nosotros escuchar la palabra de Dios en Sendero de Vida? Debemos escuchar, aprender, temer, es decir, obedecer y enseñar, ¿no? Oye, Israel. Cuando alguien se levanta para predicar, debería estar pensando: esta persona tiene un mensaje del rey para mí, ¿no? En el caso de nuestra iglesia, esta es una persona que se preocupa por mí, que ora por mí. Moisés conocía a su pueblo. Él no estaba predicando a un grupo al azar. Él había dirigido a estas personas durante muchos años. Y Dios ha dado a cada iglesia individuos para enseñarles específicamente a ellos. Y por supuesto podemos leer libros de otros maestros y ver sermones en YouTube o lo que sea. Y aparte de eso es tan importante leer y estudiar la Biblia por sí mismo, ¿no? Si es posible cada día, si es solo por unos minutos, ¿verdad? Pero uno de los momentos más importantes, según la Escritura, es este tiempo de asamblea cada domingo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en que Dios nos ha ordenado reunirnos, y específicamente nos ha dado maestros que nos enseñen. Efesios 4:11. Es un poco incómodo para mí hablar de eso porque soy uno de los predicadores. Pero eso debería llenarme del temor de Dios, ¿verdad? Aprendimos mucho acerca de cómo los pastores deben enseñar en Primera de Corintios, y hemos hablado más de eso esta mañana. Y aprenderemos más del ejemplo de la predicación de Moisés en el libro de Deuteronomio. Pero hablando más como alguien escuchando, ¿no? ¿Qué pasa si no me gusta el estilo de la predicación? ¿No? ¿O qué pasa si no estoy seguro de estar de acuerdo con algo que dice el predicador? Hay momentos para venir y hacer preguntas, ¿verdad? Y debemos mirar en nuestras Biblias para confirmar lo que se está predicando, por favor. Pero cuando el sermón está siendo predicado, bueno, este es mi consejo para ustedes, para mí también. Eres responsable
de encontrar la mejor manera de aprender de la predicación de la palabra de Dios para ti. Abre tu Biblia, toma tus preguntas y guárdalas para más tarde, o en el momento mire y escucha más información, ¿no?, del predicador. Y ahora, el domingo, pregúntate a ti mismo, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios? Dios quiere hablarme a través de este mensaje. ¿Qué puedo aprender? Muchas personas no tienen una iglesia creyente en la Biblia a pocas horas de donde viven, ¿verdad? O tienen que reunirse en secreto. ¿Qué privilegio tenemos estar aquí? Espero que no estamos perdiendo el tiempo. Oír, aprender, escuchar para obedecer. ¿Cuál es la mejor manera de escuchar y aprender para ti? Sugiero que tomemos notas para que podamos revisar más tarde, incluso solo para poner nuestras ideas en orden, ¿no? Eso nos ayuda. A veces tenemos notas impresas, pero puedes usar tu propio cuaderno todos los domingos. Simplemente escribir las palabras puede ayudarnos a recordar, porque oímos, vemos y actuamos, ¿no?, con la mano. Sugiero que tengas una Biblia abierta para que puedas ver el contexto de que hemos hablado. Mira, ¿dónde está Deuteronomio? Casi al principio de la Biblia, ¿ok? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Podemos ver. Y mira, yo uso mi celular, mi teléfono mucho, pero es muy difícil ver el contexto en un celular, ¿sí? Entonces, una Biblia abierta y ver algo en un lugar determinado de una página te ayuda a recordar también el texto. Pero nosotros como oyentes tenemos una gran responsabilidad de escuchar y aprender. Nadie puede hacerlo por ustedes. Dios ha puesto a alguien delante de ti que te ama para compartir la palabra contigo, pero Dios te ama más. Escucha. Si tienes una Biblia abierta y un corazón abierto y no has recibido algo de la palabra, tal vez no leíste con cuidado, o tal vez tu corazón no está abierto, ¿no? Y hablo a mí mismo. Yo personalmente tengo mucha confianza en ustedes. Ustedes son inteligentes, curiosos, hambrientos de la palabra de Dios, pero nadie puede hacernos aprender y recordar, ¿verdad? Podemos tomar un curso para trabajar, podemos estudiar para un examen en la escuela. Esto es mucho más importante. ¿Cómo podemos ser mejores oyentes? Oír, aprender, temer, enseñar. Y así teme al Señor, ¿no? Obedecerle, hacer lo que dice y evitar lo que prohíbe. Es por nuestro propio bien, ¿no? 10:13, que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Y finalmente, ¿qué? Enseñar a otros. 4 cosas de las que nosotros como oyentes somos responsables, según Deuteronomio. Bueno, hablando de eso, continuamos con el texto de hoy. Hemos visto una promesa y una respuesta. Vamos a ver la promesa y respuesta 2. Continuamos en el versículo 9. En aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. Y Yahvé su Dios ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que Yahvé, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga, tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Escogen de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos,
y yo los nombraré como sus jefes. Entonces ustedes me respondieron, bueno es lo que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50, de 10 y oficiales para sus tribus. Entonces, ¿cuál era la promesa? El versículo 10. Yahvé, su Dios, los ha multiplicado, ¿no? Génesis capítulo 15. Yahvé llevó a Abraham fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en Yahvé y él se lo reconoció por justicia. Una familia se mudó al gran país de Egipto. Fueron asimilados, se casaron con egipcios y desaparecieron como cultura. No. Peor, después fueron esclavizados. Y entonces comenzó el asesinato masivo de bebés varones. ¿Murieron la nación? No. Se multiplicaron como las estrellas del cielo. Un milagro. Dios cumple sus promesas. Y la respuesta, interesante. Organizar el pueblo. ¿Verdad? Escogen de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Organizar a las personas en grupos. Dios nos bendice con creyentes en Iztapaluca. Encontraremos a alguien que traiga café, lo más importante de todo, ¿verdad? Ayudar con las sillas. Elijamos líderes, formemos maestros. Estamos respondiendo a lo que Dios está haciendo, ¿no? Tenemos un lugar, Iztapaluca, para alcanzar. Tenemos un mundo perdido. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora nuestro objetivo es hacer que la palabra de Dios y su justicia estén disponibles para todos. En el contexto de una nación, ¿cómo se hace eso? Aquí están las bases. Hermanos, y voy a regresar a 13. Escogen de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Entonces ustedes me respondieron, bueno es que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. En aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije, oigan los pleitos entre sus hermanos y busquen justamente entre un hombre y su hermano, o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. El caso que sea más difícil o muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo haré. En aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. Ok. Mira bien, nuestro objetivo es hacer que la palabra de Dios y su justicia estén disponibles para todos. Y empezamos así, ponemos a la gente adecuada en las posesiones adecuadas. Necesitamos personas sabias y comprensivas, elegimos personas con buen carácter, experiencia, sabios, entendidos y expertos. Segundo, hacemos la justicia de Dios disponible para todos los que Él ha puesto bajo nuestra autoridad o en nuestra influencia, ¿no? En la iglesia, en la familia, en el país, lo que sea. Aquí es obviamente una nación. Juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. Justicia para todos. La palabra de Dios disponible para todos.
Tercero, no mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo verán al pequeño que al grande. Sin parcialidad. No, pero debemos favorecer a los pobres porque son oprimidos. No. Pero si favorecemos al hombre rico, él dará más a la iglesia. No. Sé que estamos hablando de una nación, pero hay aplicaciones, ¿no? En la familia, o la iglesia, o la escuela, o el lugar de trabajo, ¿verdad? La tendencia actual es hacia una comprensión más marxista del derecho y la justicia. La justicia social se llama. Trataremos de decidir quién es el más oprimido y favorecemos a esa gente. Pero ¿cómo aprenderemos en Deuteronomio? Si defendemos y ayudamos a los que son verdaderamente oprimidos. Sí, claro. Pero no nos corresponde a nosotros cambiar la ley a favor de un determinado grupo. La Biblia no enseña la justicia social de hoy. Deuteronomio es muy contracultural, ¿verdad? Cuarto, no tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Sí, pero creo que sería más práctico si cambiamos las reglas. Vamos a apuntar para el mejor resultado, ¿no? Esa es la idea común. El pragmatismo o utilitarismo. Cuidado con eso, ¿no? Debe seguir las reglas de Dios primero. Es por eso que la ley de Dios es la misma para todos. Un gobierno puede y debe ejercer sabiduría en sus circunstancias, pero sobre todo es la ley de Dios. El gobierno de México no tiene derecho a ir en contra de la ley de Dios. El gobierno de México debe aplicar la ley de Dios a las circunstancias mexicanas. Sí, y oramos para que se les dé sabiduría para hacerlo. Alguien podría objetar, pero es un gobierno secular, no es cristiano. Ningún gobierno tiene el derecho de gobernar contra la ley de Dios. Y hablo de la ley de Dios en general, no la ley de Dios para Israel, la ley de Moisés. Vamos a hablar más de eso en el futuro. Pero por ahora podríamos decir que no basamos nuestra ley en la opinión humana. Quinto, el caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo oiré. Este es Moisés, por supuesto. Pero hay un precedente para tribunales inferiores y tribunales superiores. Y sobre todo, la ley de Dios. Organizar tribunales superiores y inferiores. Sexto, en aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. La ley de Dios debe ser enseñada y recordada. Y no importa cuál justo sea el gobierno, la gente individual debe conocer la ley. Escuchar, aprender, temer a Dios y temer al gobierno que Él ha puesto sobre nosotros para castigar al mal y enseñar a otros. Una sociedad no puede sobrevivir sin esto. Tampoco puede hacerlo una iglesia, tu familia o un lugar de trabajo. Tengo una responsabilidad para enseñar y puedo mejorar mucho, sin duda. Pero cuando estoy sentado escuchando la palabra de Dios, enseñada por Ezequiel o David o alguien que ellos han traído para enseñarnos, tengo una responsabilidad. Mis posibles quejas sobre el estilo no son excusa, ¿verdad? Pero es aburrido, no es excusa. No estoy de acuerdo con esto o aquello, ninguna excusa.
Por supuesto, hay un tiempo para buscar la paz y sanar las relaciones. Hay un tiempo para perdonar, un tiempo para preguntar sobre algo que no entiendes. Pero aquí hay algo aún más importante. Durante la predicación de la palabra de Dios, ¿qué está pasando entre ti y Dios? Deuteronomio pone la elección ante mí, como lo hace toda la Biblia. Bueno, vamos a cerrar escuchando como lo dijo Moisés. Y recuerden, no somos Israel, pero a través de Cristo somos injertados en el olivo de Israel, como dice Romanos 11. Es decir, nos convertimos en parte de las promesas de Dios a través de Cristo Jesús. Y estas cosas fueron escritas para nosotros, los creyentes, en la iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios 10:6, aunque de una manera indirecta. Es el mismo Dios, ¿no? Sí. Algunas cosas no hablan directamente, no nos hablan directamente, otras se aplican a nosotros indirectamente como principios o ejemplos o ilustraciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado a discernir entre promesas y mandamientos para Israel, promesas y mandamientos o principios para la iglesia o para todo el mundo, ¿no? Pero buscamos una tierra donde nuestro Mesías y Dios vive con nosotros. Que la elección está delante de nosotros para escuchar, aprender y obedecer o no hacerlo. ¿Sí? Con esto en mente, las palabras de Moisés. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar a Yahvé tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tus descendencias, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, porque habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, tenemos las promesas de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Mi iglesia no puede decidir por mí. Mi pastor no puede decidir por mí. Mis padres tampoco. ¿Cómo responderé a Dios? ¿Cómo responderás tú? Tu respuesta a la palabra de Dios y a su Mesías es la más importante sobre ti. Que Dios nos conceda la gracia de conocerlo y amarlo más a medida que escuchamos su palabra. Oremos.